Hoy día tengo el privilegio y el honor de poder estar aquí delante, sirviendo de esta manera. Dios en su misericordia me permite estar aquí a pesar de lo que soy. Así que por eso es un privilegio y un honor. Vamos a ponernos de pie y les pido que me acompañen por favor para orar antes de iniciar la clase. Veamos que el Señor nos dé de su presencia este tiempo, Dios, para que podamos profundizar en las Escrituras y entender qué cosa es lo que Él tiene para nosotros el día de hoy y qué cosa es lo que nos quiere decir. Padre amado, Dios Todopoderoso, gracias Señor porque tú eres bueno, Dios. Te adoramos y te alabamos porque tú eres digno, Señor, de toda adoración y de toda alabanza. Ayúdanos, Señor, a entender que la motivación, Dios, de todo lo que hagamos debe ser tú. Ayúdanos a disponer nuestras mentes y nuestros corazones este tiempo, Señor, para poder concentrarnos, Dios, en tu palabra, Señor. Para poder concentrarnos y escuchar tu voz a través de las Sagradas Escrituras. Para poder concentrarnos, Dios, y escuchar al Espíritu Dios que nos habla desde dentro. Ayúdanos, Padre, a que este tiempo realmente pueda ser de bendición para nosotros y que sea un reflejo también para los que están a nuestro alrededor. Trae con bien a los hermanos que están en camino, Señor, y ayúdalos a que la siguiente vez puedan estar más temprano, Dios. Ayúdanos a nosotros también a que seas tú una prioridad, Dios, y eso se refleje en que estemos aquí a tiempo, siempre. Te rogamos, Padre, que nos hables y que nos acompañes. Ayúdame a mí, Señor, a poder compartir de manera correcta, Dios, tu palabra. Sálvame y guárdame, Señor, de darle mi propia interpretación, Señor. De decir algo incorrecto, Dios, de añadir un punto o una coma, Dios. Guárdame, Señor. Permite que seas tú hablando, Dios. Gracias, Padre. Te pedimos y te rogamos todo esto, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén, hermanos. ¿Pueden tomar asiento? Seguimos en nuestro estudio de la primera carta de Juan, y el día de hoy estamos en el capítulo 4:11. Anteriormente habíamos visto, nada más para confirmar, habíamos visto el capítulo 4, 9 y 10. Y anterior a eso habíamos visto el 7 y 8. Ok, entonces hace una semana vimos el 9 y 10 y hace 2 semanas vimos el 7 y 8. Hoy día llegamos al versículo 11 del capítulo 4. Es un solo versículo para la clase de hoy, así que estemos muy atentos y abiertos a escuchar qué cosa es lo que el Señor nos va a decir. El capítulo o el versículo 4:11 dice: amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. ¿Okay? Es un versículo corto, aparentemente nos habla del amor de Dios, de que debemos amarnos entre nosotros. Llegamos a una parte en esta carta, a una sección que nos dice y nos habla constantemente de que Dios es amor. Desde el capítulo 2, versículo 3, hasta el 4:21 nos habla de eso, de que Dios es amor. De una u otra forma nos habla de que Dios es amor, de las consecuencias que debería haber en nuestra vida a causa de que Dios es amor.
Incluso esta sección podría dividirse en tres partes. Desde el versículo 3 del capítulo 2 hasta el verso 14, nos dice que nosotros, como hijos amados de Dios, podemos tener comunión y compañerismo unos con otros. Luego, del versículo 2:15 hasta el 28, nos dice que nosotros, como hijos amados de Dios, no debemos amar a este mundo, no debemos amar al sistema de este mundo, no debemos amar las costumbres, las modas de este mundo. Y finalmente, la tercera sección del versículo 2:29 y se explaya hasta el 4:21, nos dice que nosotros como hijos amados de Dios podemos conocernos entre nosotros y podemos convivir. Por eso, la clase del día de hoy o el versículo del día de hoy podríamos ponerle como título: los hijos amados de Dios se amarán entre sí. Y en las secciones anteriores que les leía, tratando de ponerle un nombre para que nos ayude a recordar y nos ayude a entender, decía, como hijos amados de Dios podemos. Pero realmente debemos cambiar ese podemos por un debemos. Y es tal cual como está escrito en la palabra. El versículo 4:11 dice: amados, si Dios nos ha amado así, porque previamente ya nos ha estado diciendo cómo nos ama Dios, y concluye que si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Y dice debemos, es un deber, es algo que no es opcional, no es si quieres, si te gusta, si se te da bien, si tu personalidad ayuda o no ayuda. Dice que si tú has experimentado el amor de Dios, si Dios nos ama así, si tú eres consciente de cómo Dios te ama, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Y ese es el versículo que vamos a desarrollar. Y nada más para tener un poco de contexto bíblico, como introducción, vamos a recordar y vamos a ir unos versículos más atrás para leer lo que dice el verso 7. ¿Alguien lo puede leer, por favor? 4:7. Gracias, hermano Ronald. Exacto. Y ahí ya nos pone una primera complicación, una primera complejidad desde un punto de vista humano. Amados. Se refiere a que nosotros somos amados por Dios. Hasta ahí, todo bien. Pero luego dice, amémonos unos a otros. Y hasta ahí uno lo lee, lo escucha y dice, sí, está bien, está bien. Pero luego añade, porque el amor es de Dios. Eso ya implica que no es amarse unos a otros como tú quieres, como a ti te sale, como a ti te enseñaron en tu casa, o como lo hacían tus papás, o tus primos, o tus amigos. No, 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 no. Dice, porque el amor es de Dios. Es decir, que con ese amor que es de Dios, con ese amor es que tú debes amar a tu prójimo. Es como debemos amarnos unos a otros. Porque todo aquel que ama de esa manera es nacido de Dios y conoce a Dios. Y es
una evidencia, ¿no? La palabra dice, por sus frutos los conoceré. La forma más segura de conocer si alguien es o no es creyente, si alguien es o no es de una manera, es viendo sus frutos, ¿no? Es viendo los frutos que produce su vida, la forma en que vive, la forma en que se comporta, la forma en que reacciona o se relaciona. Y eso es lo que te dice acá, que todo aquel que ama es nacido de Dios. Es decir, todo aquel que ama es porque es nacido de Dios y conoce a Dios. Es como si nos dijeran, si tú aplastas una fruta y sale jugo de naranja, ¿qué cosa es? Naranja. Obvio. Si tú no sabes cómo es una naranja, nunca has visto una naranja, pero si sale jugo de naranja, es naranja, no lo dudes, es naranja. Eso es lo que te está diciendo aquí. Todo aquel que ama, si hay alguien capaz de amar, si hay alguien que ama, es nacido de Dios y conoce a Dios. Esa es la evidencia. Pero vamos ahora sí a irnos al versículo 11. Nada más para no perdernos y mantener la ilación. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Y el versículo comienza con una importante recomendación. Amados, amémonos unos a otros. ¿Por qué? Y por eso leíamos el versículo 7, ¿no? El escritor responde, porque el amor es de Dios. El amor es de Dios. Y hay muchos tipos de amor y hay otras formas de amar. Pues sí y no. Y vamos a poner otro ejemplo para ayudarnos a entender por qué digo sí y por qué digo no al mismo tiempo. Muchas de las cosas que usamos o compramos pueden ser, por ejemplo, cosas de marca, ¿no? Cosas de una marca en particular. Y la marca, más allá de que eleva el precio de ese artículo, también muchas veces nos da cierta garantía, cierta seguridad de que es algo que se ha hecho bajo ciertos estándares de calidad y cumple completamente el propósito para el cual ha sido creado. En el caso de la medicina, siempre hay medicamentos de un laboratorio específico y medicamentos genéricos. Y muchas veces se recomienda el uso de medicamentos genéricos, que es lo mismo y es igual, el otro te cuesta más caro, es lo mismo. Y ahí podríamos decir sí y no, porque la diferencia principal entre un medicamento genérico y un medicamento de un laboratorio en particular es que el componente base sí es el mismo. Pero cuando es de un laboratorio, el laboratorio cobra más porque para poder ponerlo a la venta tiene que hacer ciertos estudios que comprueben que esa medicina en esa cantidad, en esa dosis, tiene el efecto que dice que tiene. Y esos estudios son bastante caros, entonces él invierte mucho en asegurar que es así. Y como invierte mucho, al final pues ese medicamento lo tiene que vender más caro. Ya una vez que sale a la venta, puede venir cualquier otro, mira qué cosa está vendiendo, lee los componentes y saca una copia. Y como él ya no hizo el estudio, pues él sí lo puede vender mucho más barato. Además, en algunos casos, las pastillas, algunas vienen, son sólidas y otras vienen en una cápsula. A veces dentro de la cápsula encuentras polvito, a veces encuentras grajeas, que son como unas bolitas. Y esas diferencias, más allá de que uno pueda pensar, nomás lo ponen en cápsula para que me cueste más, tienen cierto propósito.
que a veces el genérico no tiene, porque trata de reducir los costos lo más posible para poder venderlo más barato. A veces esa cápsula implica que cuando tú tomas esa pastilla, se diluye rápidamente y ya va haciendo efecto de inmediato. A veces la cápsula implica que cuando tú te la tomas, no se diluye hasta que llega a tu estómago. Y ahí recién comienza a hacer el efecto. Entonces tienen ciertas diferencias que implican que el medicamento haga efecto en el momento que debería hacer efecto. Entonces, finalmente no termina siendo lo mismo. Pero es peor cuando tú compras algo adulterado, cuando tú compras algo bamba, cuando tú quizás por presión, porque no te alcanza el dinero, encuentras a alguien en la esquina que está vendiendo por ahí eso que tú estabas buscando y lo vende como a la cuarta parte de lo que cuesta. Tú dices, uy, ofertón, gracias Señor, lo compro. Pero si eso está adulterado, tú piensas que te va a hacer bien o que te va a servir y al final te puede terminar haciendo daño. Respecto a las máquinas, por ejemplo, respecto a los carros, tú puedes comprar un repuesto, una pieza china y se te malogra mucho más rápido que la pieza original. Por eso suelen decir que, si es chino, es descartable. O incluso puede terminar dañando tu auto y al final la reparación te va a salir más cara que lo que te ahorraste comprando una pieza barata. Por eso es que mucha gente prefiere comprar original, ¿no? Y es lo mismo con el amor. El amor es de Dios. Ese amor cumple el propósito que dice que tiene. Ese amor tiene garantía, está respaldado por Dios mismo. Ese amor es bueno y beneficioso en todo sentido. Pero otro tipo de amor adulterado, cuando tú crees que te va a hacer bien, te puede terminar haciendo peor. O sea, no solo no te hizo bien, sino que te hizo mal. Y no solo en el sentido en el que alguien te engañó o alguien te terminó o fue una relación fallida. No solo eso, sino que además de lo que te puede hacer sentir emocionalmente, daña también el concepto en tu mente de lo que es amor. Por eso es que hoy en día mucha gente no se quiere casar. Porque dicen, no, ¿para qué? Por eso es que hoy en día hay gente que ve nuevas oportunidades de negocio, como por ejemplo, alquiler de aros de matrimonio. Dice, ¿para qué me voy a comprar? Mejor lo alquilo. No sé si lo voy a usar siempre. Entonces, ustedes se pueden reír porque dicen, qué gracioso, ¿no? ¿Cómo van a hacer eso? Pero es real. O sea, ahora los anillos de matrimonio, los aros, se pueden alquilar. Porque si te divorcias, ya lo devuelves. Ya no lo necesito, gracias. Y ya está. Entonces, ya no solo hay viajes para la luna de miel, ¿no? Y es el sueño de muchos. En mi caso, pues era una de las cosas que más esperaba luego de la boda, el viaje. Y cuando los que se han casado y los que han tenido la oportunidad de poder viajar a donde sea que hayan podido viajar, deben haber visto que hay ofertas especiales, ¿no? No es lo mismo cuando tú viajas por tu cuenta que cuando tú estás viajando de luna de miel. Incluso en algunos lugares, como hoteles o cosas así, dicen, son recién casados. No, entonces déjenme, les pongo una toallita, un jaboncito, una cosa así especial, extra, porque son recién casados y muchas veces es un motivo de alegría. Y hasta ahí todo bien, pero ahora también hay ofertas y viajes para recién divorciados. Entonces, como están tristes
y deprimidos, para que se levanten el ánimo, viajes y promociones especiales. ¿Por qué es tan común que hagan eso hoy en día? Que dicen, oye, ahí hay negocio, hay un montón de gente que se divorcia, yo como pensamiento de alguien que quiere hacer negocio, voy a aprovechar esa oportunidad. Y todo eso que a nosotros, gracias a Dios, nos parece raro, porque espero que a nadie le parezca, sí, está bien, es normal. Todo eso que a nosotros nos parece raro es producto del consumo de un amor adulterado. Y no solo del consumo de un amor adulterado, sino de nosotros mismos dar un amor adulterado. Todo eso que va produciéndose, todas esas consecuencias que no solo son para mí, no solo son para la otra persona, no solo son en el entorno en el que yo me muevo, sino afectan a toda la sociedad. Y lo peor es que eso se está haciendo normal. La palabra normal no tiene que ver con que algo es correcto o incorrecto. Cuando alguien dice, pero eso es normal, no significa, pero es normal, está bien. No significa que está bien, significa que todo el mundo lo hace. Nada más eso. Nosotros podemos normalizar cosas buenas, como también podemos normalizar cosas malas. Y da la sensación de que si es normal, pues está bien, ¿no? Como cuando dentro ya de un entorno cristiano le dicen a alguien, oye, pero tú mientes, pero todos mentimos. Todos mentimos. ¿Acaso tú no mientes? ¿Acaso tú no mientes? Y esa respuesta es para inconscientemente o conscientemente justificarse, ¿no? Porque cuando dicen tú mientes, te están señalando algo que haces mal. Pero cuando tu respuesta, tu reacción es, pero todos mentimos, es como que sí está mal, pero pues es normal, ¿no? O sea, no me reclames porque todos lo hacemos. Sin embargo, el que todos lo hagan no cambia nada, sigue estando mal. Delante de Dios sigue siendo incorrecto, sigue siendo un pecado. Sí, todos lo hacen, pero eso no cambia nada. Tú delante de Dios, por la mentira, sigues estando en pecado. Quizás eso te justifique con la persona que estás hablando, pero no te justifica delante de Dios. Y todo esto va siendo producto de consumir y ofrecer un amor adulterado. Por eso es que acá Juan hace una aclaración previa. Te dice, el amor es de Dios. Amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Entonces, prestemos atención. Él acaba de pronunciar una advertencia previamente contra falsos maestros, versículos atrás, que no debían ser amados. Y es bueno aclarar esto, ¿no? Esos falsos maestros habían escogido deliberadamente, libremente, adrede, a propósito, no de casualidad, no por ignorancia, sino que a propósito ellos habían escogido el error. Entonces, ellos ya estaban actuando como siervos del diablo, ¿no? Pero nosotros a quien debemos amar y por quien debemos orar y a quien debemos buscar expresar ese amor es por los hijos de Dios y por el pecador que puede volverse a Cristo. A él podemos comunicarle el mensaje de la palabra de Dios, ¿no? Pero no está al mismo nivel que un hijo de Dios. Con eso sí tengo que manifestar ese amor de Dios. Con los que no son creyentes, tengo que hacerle caso a Dios. ¿Qué cosa es lo que me dice Dios? Id y hacer discípulos, ¿a dónde? A todas las naciones.
y tener misericordia de ellos y tener paciencia con ellos y preocuparme por ellos. ¿Correcto? Pero a quien yo debo amar y preocuparme por amar, por ejercer ese amor, y no cualquier amor, sino ese amor que es de Dios, es por los hijos de Dios. Por eso decíamos que los creyentes deben amarse entre sí. Y en el original, la palabra que se utiliza acá cuando está hablando del amor no es la palabra eros, que tiene que ver con un contexto sexual del amor, ¿no? Una atracción sexual. Toda esta sección, la palabra que se usa es ágape, que también significa amor, pero es un amor, no es un amor superficial, no es un amor sexual, no es un amor social, ni siquiera es un amor fraternal. No, voy a amarlo como si fuera de mi familia, así como amo a mi hermano. Y de repente con tu hermano te andas peleando un día sí, un día no. O sea, no. Es un amor sobrenatural. Es aquello que el Espíritu Santo solamente puede poner en nuestros corazones. Esta semana hablaba con mi esposa y me contaba una situación. Yo estaba fuera de casa, entonces de cierta manera me preocupé, ¿no? Porque dije, uy, ahora, ¿cómo va a reaccionar? Mi esposa dice, pero no me he molestado, ¿ah? No me he molestado, estoy tranquila. Creo que Dios está obrando en mí. Porque su reacción natural hubiera sido incomodarse o tener cierta alteración en su estado de ánimo. Pero dice, no, estoy tranquila, no estoy frunciendo el ceño, sino que estoy tranquila y sigo teniendo la misma disposición a ayudar, a participar, a interactuar, a conversar. Entonces, yo creo que Dios está obrando en mí. Y es un buen ejemplo, porque eso es. No es algo que tú en tus fuerzas puedas hacer. No se trata de un amor fingido, ni de un amor forzado. Se trata de un amor que se produce porque somos conscientes de cuánto Dios nos ama y de cómo Dios nos ama. ¿Alguna vez te has puesto a pensar en eso? ¿En cuánto Dios te ama? ¿O en cómo Dios te ama? ¿Te has puesto a pensar? ¿A cuántos de ustedes Dios les ha reclamado algo? Nunca. Dios dice que si tú te arrepientes de verdad, Él agarra tu pecado y lo tira ¿en dónde? En el fondo del mar. ¿Saben dónde es el fondo del mar? ¿Saben qué hay en lo más profundo del mar? En lo más profundo del mar, ¿saben qué hay ahí? Deben estar todos nuestros pecados, ¿no? Nadie sabe lo que hay, nadie ha podido llegar hasta el día de hoy, con toda la tecnología que hay, no se puede llegar hasta el fondo del mar todavía, al menos todavía no. Sí se ha llegado muy profundo y hay hipótesis y teorías sobre cómo es y qué hay más profundo, ¿no? La presión es tan fuerte que un ser humano, incluso una máquina creada por el ser humano, no puede seguir bajando. Está completamente oscuro porque ya ni siquiera la luz del sol llega. Y hay peces y criaturas marinas desconocidas, ¿no? Si algún día se ponen a investigar cómo son las criaturas que viven en el fondo del mar, pues parecen como monstruos porque tienen formas raras y características más raras. Pero más allá de eso, donde ni siquiera el hombre puede llegar, ahí dice Dios que echa tu pecado. Así te ama Dios. Te ama tanto que Él está dispuesto a perdonarte completamente si tú te arrepientes. Nunca vas a tener una situación con Dios en el que tú hagas algo y te va a decir, ah, claro, porque tú eres así. Pues la otra vez, ¿te acuerdas cuando también pecaste?
O sea, Él no te va a sacar algo que tú hiciste porque Él ya te perdonó, ya se olvidó. Ese es un amor real, ese es un perdón real, producto del amor. A nosotros nos cuesta ser así. Los que son esposos, o novios, o enamorados, seguramente han tenido situaciones así, donde uno de los dos hace algo y el otro le recuerda algo que hizo hace 2 años. Pero supuestamente ya te había perdonado, pero no del todo, aparentemente. Pero Dios no es así, y Dios te dice que así no es como te debes amar. Y no dice a tu pareja, dice entre hijos amados, entre creyentes. Entonces, mientras preparaba este tema y leía ese único versículo, digo, menos mal que nada más me tocó uno. Me preguntaba, ¿yo soy capaz de amar así a alguien? Fue preocupante, ¿no? Porque dije, creo que ni a mi esposa la puedo amar así. ¿Y eso qué es mi esposa? Entonces, ¿cómo voy a amar así a un hermano al que conozco menos? Pero es que realmente no importa cuánto lo conoces, ni siquiera importa si ese hermano te cae bien o te cae mal. No importa si vive cerca o vive lejos. Eso no importa, porque ese amor no es producto de las relaciones que tienes con las personas. Ese amor no es producto de si hiciste clic o no con ese hermano. Ah, es que este hermanito lo conozco así de chiquito, desde que venía a la iglesia. Y mis papás con sus papás son amigos también. Por eso a él sí. Bueno, eso no importa. Porque este amor no se produce ni se alimenta de ese tipo de cosas. ¿Cómo se produce y de qué se alimenta este amor? ¿Quién me dice? A ver si estamos entendiendo o no. ¿Cómo se produce y de qué se alimenta este amor del que está hablando este versículo? Del amor de Dios. Del amor de Dios. Entonces, ¿de qué depende de que yo pueda amar así a alguien más? De si el amor de Dios está en mí. Si el amor de Dios está en mí, voy a poder. Si el amor de Dios no está en mí, aunque me esfuerce, no voy a poder. Como la gente que se esfuerza por amar a su prójimo y le cuesta. Y dice, uy, ahí viene el hermano que siempre me dice y me pide y me habla y de ahí no me devuelve. Y cuando ya se está acercando y ya llega, hermanito, ¿cómo está? Qué bueno verlo, Dios lo bendiga. Ya, eso no es. Eso no es. Pero me estoy esforzando, hermano. Encima que lo saludo y lo trato bien, me estoy esforzando. Felicite mi esfuerzo, pues, hermano. Antes, cuando venía, me iba. Ahora al menos ya me quedo y lo saludo. Pero no se trata de eso. Porque la meta no es ser un buen actor. O sea, la meta de un creyente no es, no, los creyentes, son actores. Porque por dentro odian a la persona, pero por fuera lo tratan con mucho amor. No se trata de eso. Se trata de amar realmente y genuinamente a los creyentes. A los creyentes. Esto no es un mandamiento, una petición con aquellos que no son creyentes. Con los que no son creyentes, no estamos llamados a amarlos de esa manera. El llamado con las personas que no son creyentes es otro. El objetivo es otro. El propósito es otro.
Pero este nivel de amor es y comienza entre los creyentes. Es un privilegio ser creyente, mayor razón para que todos querramos serlo. Pero esto solo se logra con el amor de Dios en mí. Yo en algunas ocasiones creo que les he compartido, en muchos casos y generalmente creo, al menos creo, y espero no equivocarme, que yo puedo ser una persona paciente. Gracias a Dios y en parte también por mi forma de ser, no soy alguien que se enoja de inmediato. Tomo mi tiempo para enojarme. Pero eso no siempre ha sido así. Yo no siempre he sido así. Antes he sido lo contrario. Antes me enojaba muy rápido, de joven, de adolescente. Me enojaba muy rápido y muchas veces en el colegio me peleaba con alguien justamente por eso, porque me enojaba muy rápido. Pero ahora yo puedo ser un poco más paciente porque a través de las cosas que me tocaron vivir, yo terminé siendo, a la fuerza casi, muy consciente de cuánta paciencia me tiene Dios, de cuántas cosas me ha perdonado Dios, de a pesar de todo lo que he hecho, que ustedes no lo saben y es mejor que siga así, Dios me ha perdonado, ha estado dispuesto a perdonarme. No me ha reclamado nada, nunca me ha reclamado nada, no me ha pedido nada a cambio. No me ha dicho, no, es que si tú has hecho eso, no vas a tener que esforzarte más. No, Dios me ha perdonado. Y cuando me ha perdonado completamente. No ha sido un impedimento para que Dios pueda usarme en determinadas ocasiones en donde mi comunión con Dios ha estado muy bien. Porque también de eso depende. Pero el punto es que las cosas que he hecho en el pasado no han sido motivo para que Dios me descarte, porque Dios me ha perdonado. Dios ha estado dispuesto a darme una nueva oportunidad. Y aún el día de hoy y aún en este tiempo lo hace así. Entonces cuando alguien me ofende o hace algo contra mí, yo recuerdo todo lo que Dios ha hecho por mí y digo, ¿con qué cara puedo molestarme? Obviamente yo no soy perfecto y llega un momento en el que sí me molesto, pero mi primera reacción no suele ser esa, porque soy consciente de cuánto Dios me ha perdonado, de todas las cosas que Dios ha limpiado de mí. Entonces, ¿cómo no tener paciencia con alguien? Y no es que sea mi naturaleza necesariamente, es que yo recuerdo eso. Y es lo mismo con el amor de Dios. Y eso a mí me ayudaba a entender este versículo. Es lo mismo. ¿Tú sabes cuánto Dios te ama? Todos sabemos, y se predica muchas veces y recordamos, el sacrificio de Jesús en la cruz. Pero realmente, ¿cuántos de nosotros tratamos de meditar en lo que eso significa o en lo que eso implica? Yo ahora tengo una hija y tuvo una situación complicada de las que muchos saben, ¿no? Y eso puso en riesgo su vida. Y ponerte a pensar, inevitablemente cuando alguien atraviesa situaciones así, en que mi hija podía morir.
duro, es triste. En mi caso, ella es mi única hija. O sea, no lo sé si el tener más hijos sea de consuelo, ¿no? O sea, bueno, ya se murió uno, pero todavía me quedan dos. O sea, no sé si eso de alguna manera, obviamente no diciéndolo de esa forma, pero de alguna manera sea algún consuelo porque, bueno, al menos no te estás quedando solo en cuanto a tus hijos. Pero cuando solo tienes una hija y no sabes si vas a poder tener más, pues se fue. O como Abraham con Isaac, ¿no? Entonces, en esa situación, por momentos, decía, ¿cómo habrá sido para Abraham cuando Dios le dice, mata a Isaac? ¿Qué habrá pasado por su cabeza? ¿Qué habrá pensado? Mientras caminaban, ¿no? Mientras caminaban al monte. Yo me acuerdo que cuando era chiquito y hacía alguna travesura en el colegio y venía mi mamá a la salida a recogerme y me llevaba a la casa, todo el camino yo estaba pensando en lo que mi mamá me iba a hacer. Ahora me va a pegar y voy a tener que correr y de ahí igualito porque me va a alcanzar. Entonces, ¿qué cosa habrá pasado por la mente de Abraham mientras iba caminando con Isaac, sabiendo a dónde iba y a qué lo llevaba? ¿Qué cosa habrá sido todo lo que pasaba por su mente, no? ¿Cuánto amó a Dios Abraham que aún así estuvo dispuesto hasta el último a hacerlo? Ahora, Dios mismo dio a su hijo. O sea, y en el caso de Abraham nomás era llevarlo, lo mataba y ahí se acababa. Pero Jesús sufrió por nuestros pecados. Le dieron latigazos, lo clavaron a una cruz. O sea, no es que lo mataron y ahí quedó. O sea, fue una muerte dolorosa. Lo colgaron en una cruz, clavado a la cruz, hasta que se muera. O sea, quédate ahí hasta que te mueras. Es una agonía prolongada y más allá del dolor físico, es la parte emocional, ¿no? Porque estás ahí exhibido para que todos pasen y te vean. Te vean casi desnudo y vean cómo sufres. O sea, no es una muerte ya. Y si no me equivoco, en esa época era una de las peores muertes. Pero todo eso Dios estuvo dispuesto a hacer por nosotros porque nos ama. Eso y más. O sea, a eso súmale lo que Dios ha hecho en tu vida de manera particular. Todas las cosas que recuerdes que Dios ha hecho por ti porque te ama. Las cosas de las que te ha salvado. Las cosas de las que tú quizás Dios te quitó y tú renegabas y luego te diste cuenta que fue por tu bien. Y que incluso pudiste tú reclamarle a Dios de que ¿por qué no me diste esto? ¿Por qué me quitaste esto? Y luego te diste cuenta que era por tu bien, ya estabas avergonzado delante de Dios, ¿no? Dices, es que no sabía Dios que era por mi bien. Todo lo que Dios ha hecho por ti, todo, todo, todo. ¿Eres consciente? Porque si eres consciente del amor que Dios te tiene, del amor que Dios pone en ti, vas a poder amar así a tu prójimo. Y es necesario, requisito inevitable, tener comunión con Dios. Si no, no vas a ser consciente de que Dios te ama. Necesitas tener comunión con Dios. Porque según Juan, este es un deber de los hijos de Dios. Si tú eres hijo de Dios, si tú te consideras hijo de Dios, si tú te consideras un verdadero creyente, tienes que amar a tu prójimo o amar a tus hermanos con ese amor de Dios. Y si te das cuenta que no puedes hacerlo,
Tienes que preocuparte por hacerlo. O sea, no puedes ser indiferente. Si eres un verdadero creyente, no puedes ser indiferente a eso. Si tú dices, ya más adelante, sí, ya el otro año, de todas maneras ahí sí con fuerza. Ahorita hay otras cosas de las que tengo que trabajar en mi vida. Esa reacción o ese pensamiento, aunque no lo digas, pero tu actitud sea esa, preocúpate, hermano. Así como yo me preocupé cuando me ponía a pensar, ¿yo realmente puedo amar así a mis hermanos? Preocúpate, porque Juan te está diciendo que los hijos de Dios deben de, tienen que, no es opcional. No es como los dones, ¿no? No es como los dones, que unos hacen una cosa, otros hacen otra cosa, otros hacen otra cosa, según cómo Dios haya repartido sus dones, sus talentos y sus habilidades. Esto es para todos, todos por igual. No es que acá nos sentamos los hermanos que amamos, acá los que tenemos paciencia y acá los que servimos. No, es para todos. Así que meditemos en eso, hermanos. Es importante que seamos conscientes de la situación en la que hoy en día nos encontramos. Y eso no es lo importante, no importa en dónde te encuentras hoy. Lo importante es qué vas a hacer al respecto. Quizás hoy día no ames a la manera de Dios, quizás hoy día ni siquiera ames a tu manera. No amas a nadie. Pero ¿qué vas a hacer al respecto? Si haces algo al respecto, eso es mejor que el que ya había avanzado pero no hizo nada. Meditemos en eso, hermanos, es importante. Es importante, es tan importante que Dios puso un versículo sobre eso en la Biblia. Así de importante es. Es tan importante que Dios permitió que la clase del día de hoy sea solamente de un versículo y sea de ese versículo. Así de importante es. Así que vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Dios, Padre amado, te damos gracias, Dios, por el tiempo que nos permites estar aquí, Señor, estudiando tu palabra. Te ruego, Señor, que tú permitas, Dios, que este versículo, que estas palabras, que tu palabra, Señor, quede grabada con fuego en nuestros corazones, para que nosotros mismos, cada uno, Señor, pueda recordarse a sí mismo que tú nos has llamado a amarnos, Dios, entre nosotros. Pero amarnos con tu amor, Señor, porque el amor es tuyo, Dios, porque tú eres amor. Y con ese amor puro, Señor, no fingido, no forzado, no adulterado, Señor, es que tú nos llamas a amarnos a nosotros, tus hijos amados, Señor, porque tú nos has amado, Dios. Recuérdanos que no depende de cómo es mi hermano, Señor, de cuánto lo conozco, Señor, de qué tanto me relaciono con él, Señor. No son factores que deban influir en que yo lo ame o no, Señor. El único factor que debe influir en esto, Dios, es si en mí hay amor, Señor. Si tú has puesto amor en mí. Si no soy capaz de amar así a mi hermano el día de hoy, Señor, ayúdame, Señor, a tomar acción en eso, Dios, a hacer algo al respecto, Dios, a no quedarme indiferente, Señor. Preocuparme, Dios, por mi salvación, con temor y temblor, Señor. Que mi vida dé esa evidencia, Señor, de ese fruto
que sea evidencia de que yo soy un hijo tuyo.